y vamos a iniciar pues con nuestra querida mesa de los periodistas, con Temoris Greco. Bueno, Temoris Greco se ha disculpado esta mañana, pero estará nuestros queridísimos Alejandro Almazán, creo que ya se está, y Manuel Hernández Borboya, que ya lo estoy viendo en pantalla. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias, Manuel. Pues esperemos ahorita que se con nosotros Alejandro Almazán. Muchas gracias también por acompañarnos. Muy buenos días. Y bueno, creo que nos dice, ya estamos al aire. Ya ahorita decía que muy buenos días, querido Alejandro, que también ya se Hola. está uniendo. Y pues estaba comentando de esta entrevista que tuvimos ayer con Abel Barrera y este artículo que publicó también en Rompeviento TV, pues explicando y argumentando sobre toda la situación que también se vive en el estado de Guerrero, en otro estado. Y bueno, vimos el secuestro la semana pasada de estos dos líderes pues vinculados a los ardillos, y luego el secuestro de algunos funcionarios. Y bueno, una situación compleja que nos decía ayer Abel Barrera, en el sentido de que pues el grupo o los grupos de transportistas que estaban respaldando y pidiendo la liberación de estos dos personajes, pues mostraron su músculo y su fuerza en la capital del estado de Guerrero, y después pues tomando la autopista del Sol. Pero bueno, esto ya ha tenido un desenlace por el momento, que no se ha solucionado el problema particular. Y bueno, vamos a iniciar contigo, Manuel, si estás de acuerdo. ¿Cuál sería tu balance y valoración sobre este tema que o estos acontecimientos que estamos viviendo en Chilpancingo? Sí, pues me parece gravísimo lo que ocurrió en Chilpancingo, porque a final de cuentas demuestra lo arraigado que está el crimen organizado dentro de la sociedad en México, ¿no? Es decir, que hayan mostrado esta capacidad de movilización que incluso no han mostrado muchos partidos políticos a nivel nacional, pues te habla de la presencia, de la fuerza que tienen estas organizaciones, y precisamente por eso es lo difícil de contrarrestar al crimen organizado en un país como México, donde está tan enquistado, tan echando raíces en estos asuntos, ¿no? Entonces, la postura del gobierno fue que había algunos líderes vinculados a los ardillos promoviendo estas manifestaciones, estas protestas, para tratar de pues, mostrar el músculo y ejercer presión para la liberación de dos detenidos. El gobierno, al parecer, pues ya tenía un seguimiento desde hace un tiempo de algunos de estos personajes que mostraron ayer en la conferencia matutina. Los mostró Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, pues se llegó a buen término con lo de la liberación de los funcionarios y demás. El gobierno federal dijo que no iban a entrarle a la lógica de contrarrestar muestras de violencia con más violencia, pero que de alguna manera también te muestra pues las muchas fragilidades que tiene el Estado mexicano, ¿no? Para sortear con este tipo de situaciones en los que hay población civil involucrada. Por ahí comentó Rosa Isela ayer que había algunas personas que habían sido obligadas a salir a marchar, o que ellos tenían registro de esa situación. Pero lo cierto pues es que la situación estructural que se ha desarrollado en México desde hace muchos años, sobre todo con el proyecto neoliberal, pues ha generado condiciones para que este tipo de grupos o de bandas criminales puedan incluso tener una base social de respaldo y de apoyo, que hace más difícil que se pueda desmantelar de manera fácil, ¿no? Aquí lo que habría que preguntarse es, pues, qué tipo de situaciones están llevando a la gente pues a apoyar a estos grupos criminales en una situación pues abiertamente de supervivencia. En las condiciones materiales que dejó el neoliberalismo en muchas regiones de México, pues han hecho que la gente tenga que aliarse con grupos delictivos, precisamente para tratar de medio sobrevivir o de medio llevarla, ¿no? Entonces,
me parece que este asunto de atacar las causas estructurales de la violencia, pues es una buena medida, es la medida que se tiene que hacer, pero lamentablemente pues va a tardar muchos años, en el mejor de los casos, en empezar a dar resultados, porque el problema pues lleva gestándose 30 años, no podemos esperar que en 5 se resuelva como por arte de magia, como si fuera un problema nada más de gobierno. No es un problema nada más de gobierno la violencia que ocurre en México, es un problema de Estado en el que están involucrados todos los poderes. Y yo iría todavía más allá, no solo es de Estado, sino del régimen político en México, que va más allá de las organizaciones eh, que están dentro del Estado. Entonces, me parece que lo de Chilpancingo ayer, pues es una muestra de algo, de un fenómeno que en mayor o menor medida se reproduce en otras regiones del país y que explica mucho de la situación de violencia que seguimos viviendo, porque si bien es cierto, en los últimos años ha habido una disminución en el número de homicidios, según con las cifras oficiales, pues esta reducción no es significativa. Seguimos en una meseta con un alto índice de homicidios, sobre todo si los comparas pues con los números que había antes del sexenio de Felipe Calderón y su estúpida guerra, ¿no? Entonces, siguen muy altos los niveles de violencia. Es posible que el próximo año, como es año electoral, vaya a haber un repunte en estas cifras. Entonces, pues es una situación muy delicada que se logró ahí medio sortear por parte del gobierno federal, pero el problema está muy lejos de resolverse. Entonces, me parece que lo de Chilpancingo debe servir como ejemplo a otros casos y otras regiones donde aplica lo mismo. O sea, lo mismo está sucediendo en estados como Michoacán, en algunas regiones de, de Veracruz, en Tamaulipas, en Chihuahua, donde pues se ven algunas alianzas en Sinaloa, desde luego, se ven algunas alianzas de este tipo entre la población civil y grupos criminales. Y pues es un tema que no es sencillo de sortear o de resolver, pero que sí por lo menos hay que tenerlo muy claro, porque después aparecen ahí planes extraños policíacos queriendo resucitar a Robocop por parte de algunas corcholatas, y eso precisamente pues te da la idea de que no se está entendiendo de qué se trata la película, ¿no? Gracias, No. Manuel. Esto último que dijiste, intentando resucitar a Robocop, ya después vamos a entrar sobre esto también. Y Alejandro, ¿cuál sería tu análisis, tu valoración de esto que está ocurriendo también en el estado de Guerrero? Hemos escuchado ya al presidente varios días decir que, bueno, 2 días, decir que Xóchitl se desinfla y que la estrategia ahora, como ella no logró inflarse, ¿no? Entonces ahora es utilizar la violencia y bueno, pues justo ocurre esto este fin de semana en Guerrero, pero hace 2 semanas ocurrió también el secuestro en Chiapas, primero de esta cantante y luego de estos funcionarios públicos también, y bueno, y otras cosas que hemos estado viendo pues en Celaya, Guanajuato, en Michoacán y en otros estados también de la República. Pero bueno, ahorita de Chilpancingo, si pudiéramos tejerlo con estas declaraciones, Mm, Alejandro, adelante. sí, no, claro. Bueno, mira, primero, bueno, no sé si venga Ledesma o no, pero si llega, bueno, ya lo platicaremos, pero primero, obviamente, mi solidaridad y un abrazo, ¿no? Por lo que, desde en este intercambio que hubo hace unos minutos en la mañanera, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, el presidente tiene un concepto del periodismo que creo que pues, no tenemos ni Ernesto ni yo. Y bueno, desgraciadamente creo que el presidente cree que tiene la razón. Creo que la historia es quien va a dar la razón de quién tenía la razón, de quién hacía el mejor periodismo. Yo creo que ahorita lo que nosotros tratamos de hacer es simplemente eh, denunciar, darle la voz al pueblo, no ser cómplices, ¿no? Y además muy contradictorio de pronto un mensaje, ¿no? En donde dice, no, pues es que no hay medias tintas, ¿no? Y es casi estás conmigo o no, pero a la vez también dice, no, pero hay libertad de expresión y no, tú puedes decir tu opinión, etc. Entonces, bueno, complicado la verdad el caso, ¿no? A mí, por lo menos en lo personal, sí me decepciona un poco que el presidente crea que un medio como Rompeviento, ¿no? Es un enemigo o es quien hace politiquería, ¿no? Bueno, ni hablar, eso es lo que él piensa y respetable, creo que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Y sin estar con alguien atrás que nos esté dando un cheque, que nos esté
pagando para decir X o Y comentario. Pero bueno, y bueno, Gracias, Alejandro. no, y hablando de este mismo tema, ¿no? Porque bueno, pues finalmente es el tema que prendió en la mañanera y que es lo de Chilpancingo, claro, con el agregado de este presunto delincuente que quiere gobernar, ¿no? Uno de los municipios ahí de Guerrero. A mí lo que me preocupa en Chilpancingo es ver, y como ya creo que ya lo define muy bien Manuel, es toda esta base social que de alguna manera sale a apoyar al crimen, con o sin amenazas, lo que sea, pero hay una base social, ¿no? Es un poco como esas bases sociales que existen en Sinaloa, ¿no? Cuando el Chapo Guzmán iba a ser extraditado, pues hubo marchas, o cuando lo arrestaron hubo marchas, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación hace también su propio método, ¿no? Ellos hacen estos narcobloqueos, sobre todo ahí en Jalisco, ¿no? Que lo han hecho, o en Guanajuato. Lo que llama la atención es que por primera vez, como me dicen los reporteros de Chilpancingo, que ayer hablé con varios de ellos, pues por primera vez se da esto, ¿no? En Chilpancingo, ¿no? En la capital, en donde pues, un grupo, los ardillos, ¿no? Prácticamente van para que liberen, o están presionando para que liberen sobre todo a este que le apodan el Topo, porque él es el operador de toda esa zona, una zona muy amplia que da hasta la montaña alta, ¿no? Y hasta la Costa Chica. Entonces es un personaje muy clave para la estructura de los ardillos. Van, presionan, terminan desarmando a la policía estatal, todo mal, ¿no? Y además, bueno, pues a eso vamos a agregarle el video de la alcaldesa, ¿no? De la alcaldesa con uno de los, pues de los ardillos, ¿no? Con este tal Celso, ¿no? Y aquí la pregunta también es, bueno, está bien, liberaron a los 13 funcionarios, policías, ¿no? Y un par de funcionarios, pero también qué se negoció, ¿no? A cambio. Ayer, o sea, los reporteros en Chilpancingo se están preguntando eso mismo, y ellos creen que lo que se ha negociado un poco es que no van a permitir o van a combatir el gobierno del Estado, del gobierno de Guerrero, pues de alguna manera ponerle un alto a los enemigos de los ardillos, que son ahorita dos, ¿no? Los flacos, que están liderados por un tal, ahorita les digo, me dieron el nombre, Isaac Navarrete, que está en el centro, digamos, de Chilpancingo, y los tlacos, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, pero lo que sí llama la atención es todo este cruce político en donde el narcotráfico está ahí, ¿no? O sea, veremos qué pasa con la alcaldesa. Yo creo que después de este video, supongo que ya no se le tendrá confianza, ¿no? Es decir, porque, bueno, pues puede sentarse y dar información privilegiada a gente como de estos criminales, ¿no? Yo creo que, pues bueno, ya será mal vista, ¿no? Dentro del obradorismo, dentro de la 4T, pero ella es solamente como un problema más, ¿no? De algo más estructural. Digo, Guerrero lleva años y años y años en la pobreza. Sí, también por el modelo económico, por supuesto, porque Guerrero es un paraíso para la amapola, para sembrar la marihuana, ¿no? Todos los grupos guerrilleros que ha habido en Guerrero, ¿no? Desde los 70s, como desde los años 70s se intentó también aplacar, ¿no? Todo este activismo, sí, por la vía armada, pero finalmente activismo en contra de este Estado opresor, ¿no? Y bueno, pues Guerrero cada vez está cada vez peor, ¿no? Félix Salgado, el que de pronto, pues prácticamente pareciera que gobierna más Guerrero que la propia gobernadora, pues anda en la frivolidad, ¿no? Anda en Acapulco y se anda paseando por todo Guerrero, ¿no? Como si él fuera el rey. Y bueno, pues desgraciadamente Guerrero no la está pasando muy bien en este momento. Ojalá que el gobierno federal logre retomar como la fuerza ahí en Chilpancingo, ¿no? Porque es claro que en este momento, por lo menos el Estado de Guerrero, no la tiene, ¿no? O sea, lo vimos como les pudieron desarmar con estos camiones, ¿no? De las Bamba, no sé cómo les dicen, ¿no? Pero Black Mamba, ¿no? Estos camiones, y con esos camiones entraron al Congreso y entraron a Palacio Municipal, ¿no?
Qué triste por Guerrero. Yo, al igual que Sinaloa, siento que Guerrero también siempre es más grande que sus penas, ¿no? Pero desgraciadamente la política que tiene Guerrero desde hace muchos años, en donde pues primero el PRI, después el PRD y ahora que parece Morena, estas relaciones muy turbias con el crimen, sean por necesidad, sean porque lo subsidiaron, sean por miedo, pero lo que sea, hay una relación ahí con los criminales y que yo creo que, bueno, pues ahí viene mucho este problema también estructural que tiene Chilpancingo, ¿no? Ya veremos qué pasa. Al final sí es una fuerte imagen, ¿no? Que salga este grupo con su fuerza o con su base social que salga a manifestarse. Yo creo que no sé si sea una derrota para el Estado federal mexicano, o el Estado mexicano, pero sí por lo menos sí para el gobierno de Guerrero. Es una derrota mostrar de pronto, bueno, que ocurran estos como cuando ha ocurrido en Guadalajara, ¿no? Los narcobloqueos o en Tamaulipas, pues bueno, finalmente es un fracaso de ahí del Estado, un fracaso municipal. Entonces, bueno, pues también hay que verlo con los mismos ojos cuando hemos visto qué pasa en otros estados, ¿no? Gracias, Alejandro. Alejandro, y tú dices algo bien importante, es un paraíso de la amapola, también es un paraíso de la marihuana, y una cosa importantísima que es, ahí está el cinturón de oro, ¿no? También, o sea, todos los minerales, y hemos visto también varias décadas donde han sido desplazados los pueblos también donde están, y justo lo que hemos estado diciendo, este vínculo entre las mineras y el narco, y el ejército también, ¿no? Que hemos estado también haciendo ahí algunos trabajos de cómo en años anteriores, más o menos por el 2006, pues el ejército coludido con las mineras y coludido con el narco, pues finalmente agredió y desplazó a varias poblaciones justo por el interés que había en el cinturón de oro que hay en Guerrero. Y todavía eso nos decía Belia, ¿no? Una de las protagonistas también de esta historia, de este desplazamiento forzado en Guerrero, pues eso sigue dándose hasta el día de hoy y con mayor intensidad, ¿no? Entonces, bueno, a esto que vivimos, pues hay que sumar, o a esto que tú dices muy bien, Alejandro, hay que sumarle esto. Y bueno, yo le quería preguntar a Manuel esta parte que decía ayer la secretaria Rosa Isela, de diálogo, y lo repitió así varias veces enfáticamente, eso es lo que vamos, esa es nuestra política, ¿no? Y nuestra estrategia de seguridad, además de los programas sociales que se están desplegando en el estado de Guerrero y en todos los otros estados, pero aquí en particular. Y en el mismo tono, también la gobernadora Evelyn Salgado, también vimos que estuvo publicando, pues que la estrategia era el diálogo, sentarse con ellos. Y bueno, vemos también por otra parte que hay presión, ¿no? Por otros lados de que se debe de aplicar una política con mayor intensidad, que no es suficiente esto. ¿Cuál sería tu opinión sobre esto, Emanuel? Sí, pues es que justo por eso yo pensaba que, o creo que el hecho de que tengan estos grupos criminales una base social complica mucho las cosas, ¿no? Porque por un lado el gobierno está reconociendo que pues la protesta fue organizada por personajes vinculados a los ardillos y por otro lado dicen esta parte de sentarse a negociar, lo cual pues da a entender pues, que se van a sentar a negociar con algunos criminales, ¿no? Y ahí está el video de la alcaldesa Norma Utilia Hernández, que ella misma pues no ha negado, ¿no? Simplemente ha dicho que pues ella fue invitada a un desayuno y que las autoridades investiguen y tan, ¿no? Pero pues da a entender que el video es real. Entonces, pues es preocupante esta situación. El presidente López Obrador dijo el viernes pasado que se iba a investigar esta relación de la alcaldesa con el crimen organizado, que incluso ya habían contactado al gobierno del estado de Guerrero, a la gobernadora, para iniciar una investigación en este asunto. Es decir, al parecer hay señales de alarma dentro de la 4T de que esa bomba pues les puede ahí reventar en la mano en cualquier momento, ¿no? O sea, porque digamos, llama también un poco la atención que este video de la alcaldesa no haya sido tan cacareado por la prensa corporativa como uno pudiera esperar, que están buscando cualquier pretexto para estar en el golpeteo político.
y que yo al menos pues no vi un escándalo así gigantesco con esta situación que pues digamos ameritaría más un escándalo político, algo de esta naturaleza, que muchos otros escandalitos chafones que hemos visto en estos años, ¿no? Entonces, me parece que eso también te habla mucho de las dinámicas que sigue habiendo, de estos vínculos entre los grupos criminales y la política partidista, que no se va a acabar fácilmente en este país, precisamente por lo arraigado que está en muchos territorios el crimen organizado y que no es un problema fácil de atender. En estas ocasiones creo que hay que ponderar pues el costo que habría en víctimas civiles y de que pueda escalar el tema político en caso de que utilices la fuerza de manera muy tajante. Entonces, pues la 4T, pues ahora sí que está aplicando su estrategia de abrazos, no balazos, muy al pie de la letra, y tratando de encontrar una salida, pues negociada o ahí medio pactada con algunos representantes de estos grupos o que tienen vínculos con grupos criminales y que te habla a final de cuentas también pues de la debilidad del Estado mexicano para atender estas situaciones, ¿no? O sea, se ha visto rebasado el Estado mexicano en atender este fenómeno cuyas causas son muy profundas y por eso también yo lo enfatizo, no es un problema de gobierno, es un problema que tiene que ver también con las fiscalías que no funcionan, con el poder legislativo en el que muchos políticos que hacen campañas y demás pues llegan gracias a apoyos de estos grupos. Entonces creo que tiene mucha tela de dónde cortar lo que vimos en Chilpancingo, tiene algunas bueno, no reminiscencias, pero que digamos se va sumando a una larga lista de episodios lamentables que han ocurrido en este sexenio y en otros pasados, como lo del Culiacanazo, pues ahora también está este otro antecedente de Chilpancingo, a lo mejor no tan grave como lo de Culiacán, pero sí pues te muestra cómo el problema de la violencia pues ha echado raíces durante tanto tiempo y va a ser muy difícil sacarlas de tajo sin que haya consecuencias, ¿no? Pues ahí está también episodios lamentables como el asesinato de Hipólito Mora hace algunos días. Y pues es el México que sigue existiendo, aunque el presidente no le guste, ¿no? Aunque él diga que está acotada la violencia y estas cosas, pues cuando se lo echan en cara como el desdén con el que se refirió a la situación en Chiapas, a los problemas comunitarios que ha habido por allá y de violencia, mientras el zapatismo está denunciando grupos paramilitares y demás, pues el presidente atendió en un primer inicio este asunto o estas preguntas, estas inquietudes, con una broma de muy mal gusto y con un desdén muy particular, pues que habla también del desprecio que siente López Obrador por todo aquel que refute con argumentos algo de la retórica oficial, ¿no? Es decir, todo aquel que se sale de la retórica oficialista, pues va a ser declarado como enemigo de la 4T y pues es algo que ha caracterizado. Hoy lo dijo también López Obrador, no, pues no es de ahorita, es de hace muchos años que tiene ya esa estrategia, le ha dado resultados, no parece que vaya a cambiar de postura y pues sí me parece que si bien es de reconocer que en otros sexenios no existían este tipo de debates como el que tuvo hoy Ernesto con López Obrador, pues sí también te muestra muy bien pues quién es López Obrador, ¿no? Es el mismo de siempre, tampoco es que haya habido sorpresas y que todo lo que sea crítica en algún sentido, pues él lo va a tomar como un ataque político en su contra, ¿no? Entonces me parece que habla mucho de quién es López Obrador, de qué es la 4T y hacia dónde se está perfilando la sucesión presidencial también, ¿no? Porque digamos que está muy en ese sentido de no criticar un ápice de lo que diga López Obrador y eso pues me parece que al mismo tiempo es la fortaleza del López Obradorismo y al mismo tiempo pues es una de sus mayores debilidades y uno de los principales obstáculos que tiene el López Obradorismo para consolidarse como un proyecto a largo plazo. Gracias, Manuel.
Pues sí, es un tema bien difícil y que, como tú dices, no nada más es Chiapas, y bueno, que de acuerdo con las estadísticas, pues Chiapas estaría en los últimos lugares, ¿no? De homicidios, pero bueno, decíamos hace ratito, no nada más son los datos, sino también están los procesos y bueno, y en particular este tema que fue a plantear Ernesto, decíamos hace rato, los 16,000 desplazados, ¿no? Y este dato que nos daba el Centro de Derechos Humanos del Fray Bartolomé de las Casas el viernes pasado aquí en Tierra Adentro, diciendo que en el sexenio, cuando inició López Obrador, había 8,000 desplazados y hoy hay 16,000 desplazados, ¿no? Entonces ese también, pues es un dato muy, muy importante bueno, el de los homicidios es un dato, pero este es un otro dato y no solo eso, pues son las realidades que se están viviendo en cada uno de los estados. Hace rato decíamos que al ver el chat de la mañanera, ¿no? Los comentarios, algunos comentarios muy interesantes, por ejemplo, gente de Chiapas diciendo, bueno, sí, ocupamos de los últimos lugares en homicidios, eso dicen los datos, pero queremos, señor presidente, que venga a ver acá la violencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, más allá de los datos, pues están también estas realidades que se están viviendo, como tú bien dices, Manuel, y que no nada más es ahí, también es pues en Michoacán, es en Celaya, en Guanajuato, es en otros estados, en Tamaulipas, en otros estados, en Guerrero. Y bueno, pues esta es una situación que me parece que debe de ser atendida y escuchada, sobre todo, como ha dicho Ernesto, para que esto no se vaya haciendo cada vez más complejo y que, bueno, que reviente más adelante de manera más intensa. Bueno, si estás de acuerdo, Alejandro, y bueno, si tú quieres agregar algo de esto, podemos pasar al México más seguro de la historia que estamos por vivir, con Marcelo Ebrard, con su estrategia de Plan Ángel, ¿no? Volteé a ver, dije, a ver qué cara hace Alejandro, con su estrategia de Plan Ángel, ya estamos por vivir. ¿Tú cómo evalúas este planteamiento que ha hecho el día de antier Marcelo Ebrard? No, pues mira, así como la candidatura de Xóchitl, que me parece una broma, pues también lo de Marcelo me parece una broma, ¿no? O sea, una mala broma, una cosa, y bueno, y que te muestra finalmente también quién es Marcelo, ¿no? O sea, el más neoliberal, que un poco más fachito, ¿no? En donde, bueno, pues hubo un tuit que me reí mucho que decía algo así como, con este plan Marcelo está violando 48 derechos humanos, ¿no? O sea, casi, casi, ¿no? O sea, claro, ¿no? O sea, yo de pronto cuando empecé a escuchar todo lo que decía también Marcelo, yo dije, no, pues yo voy a ser uno de esos criminales, ¿no? Por cómo camino, por mi color de piel, ¿no? Por cómo hablo, o sea, no, pues yo ya voy a ser uno de esos que seguramente va a estar fichado en el mundo según Marcelo, yo creo que yo no la voy a pasar bien, ¿no? Pero sobre todo esto, la violación me parece mucho a los derechos humanos, o sea, algo así, no sé si quiere hacer como un buquelazo o algo así, ¿no? Pero pareciera, o sea, cuando él dice, bueno, es que recorrí el mundo y encontré las 10 tecnologías más avanzadas para delincuentes, bueno, pues sí, pero ¿en qué países los encontraste, no? O sea, puro país facho, ¿no? Puro país, ¿no? De la derecha y que claro, que de una u otra manera así han controlado el crimen, ¿no? Entonces, no, a mí me parece que fue como una idea absurda, obviamente él va a insistir porque sí creo que algo que la gente quiere, pues es la seguridad, ¿no? Y es un tema que generalmente la derecha toma, ¿no? O sea, seguramente si Xóchitl va a ser la candidata, Xóchitl también va a empezar a hablar de la seguridad. Yo creo que Marcelo se adelanta a ello, pero también pienso y digo, bueno, ¿Marcelo le estará hablando a la gente de Morena o le estará hablando a la gente de la derecha, ¿no? O sea, porque pareciera en realidad que no llegó a hablarle al simpatizante de Morena, sino que más bien a la gente que podría votar por Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, Como plan que para con todas convencer estas, fachos, ¿no? claro, que puede ser un plan más para convencer a ellos, ¿no? A la gente de Movimiento Ciudadano, a la gente del PAN, porque no creo que ningún morenista o alguien de Morena sensato pues podría avalar, ¿no? Estas ideas, ¿no? Que a la vez también es como pues un golpe, un raspón, queriéndolo o no, a Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Porque prácticamente está diciendo, bueno, pues es que no hemos tenido ese México seguro, yo sí te lo voy a ofrecer, ¿no? Y como descartando mucho el trabajo que ha sido arduo de Rosa Isela, pero sí me parece que también de alguna manera como que con este plan también intenta descalificar, ¿no?
pero yo lo vi más hacia, bueno, la gente de derecha seguramente debe estarlo aplaudiendo, seguramente les gustó, y ahí es donde me pregunto, bueno, pues es que a lo mejor Marcelo, digo, yo no creo que Marcelo se vaya de Morena porque no tendría a dónde, ¿no? Pero en una de esas, ¿no? En una de esas quizá Marcelo pues anda valorando, a lo mejor un día se despierta y va a decir, sí, sí, pues siempre sí me voy del partido porque no puedo estar aquí, y termina yéndose a Movimiento Ciudadano, no lo sé, ¿no? Aunque bueno, pues ahora ya también Dante Delgado se autodestapó, pero bueno, el caso es que Marcelo, o sea, por lo menos a mí sí me parece que este es un regalito que le da a Claudia Sheinbaum, como diciendo, mira, la verdad es que no quiero ser candidato de Morena, sino quiero ser candidato como de la derecha, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los claudistas, pues felices, ¿no? De que Marcelo cometa este tipo de errores en la base, porque a lo mejor es un acierto para otro tipo de electorado, pero no para el de Morena, ¿no? Gracias, Alejandro. Pues bueno, ayer también en la mesa recordábamos que ya había hecho un planteamiento pues anterior a este de crear la secretaría o la subsecretaría de la secretaría de la 4T e invitar al hijo del presidente a que estuviera encabezándola, y bueno, pues ese fue uno de los primeros, pues desde nuestra perspectiva pensamos que lo había consultado con él y no, ¿no? Un error, una falla de ahí del equipo de Marcelo y del mismo, desde mi lectura. Y bueno, ahora vemos este otro plan y que a mí me parece muy interesante lo que estás planteando también ahorita, Alejandro, que pudiera estarle hablando a determinado sector. ¿Qué decir sobre esto, querido Manuel? Sí, pues él está tratando de convencer a gente de la derecha. O sea, a final de cuentas, la encuesta, hasta donde yo entiendo, pues van a ser al público general. Entonces, pues está tratando de agarrar un sector de ahí. Lo que pasa es que eso contradice un poco, pues, la imagen del el candidato de la continuidad, ¿no? O sea, si tú empiezas a ver el plan, pues es el menos cercano a la continuidad o el que menos garantías ofrece para la continuidad del proyecto de la 4T. Entonces, pues también es una estrategia, yo diría, peligrosa, pero al mismo tiempo desesperada, porque yo sí veo mucha desesperación entre el equipo de Marcelo y demás de tratar de posicionarse, porque pues los números hasta el día de hoy no les dan y ya estamos pues casi a mediados de julio, todavía le falta esta historia, pero que con este tipo de propuestas pues genera más dudas y más incertidumbre que tratar de convencer a algunos, ¿no? O sea, algunos dentro de la 4T, por ejemplo, que son mayoría, según las encuestas también, que pudieran estar pensando en Marcelo como una opción, pues con este tipo de cosas, pues da más dudas. Aunque realmente, pues a mí me parece que Marcelo simplemente está mostrando quién es realmente, o sea, quien pensara que es un hombre de izquierda, pues creo que se equivoca desde un inicio. Él siempre se ha definido como alguien de centro, y el centro, por un error que yo le llamo el error de paralaje político, que pues es como traer la mira chueca, siempre hay un corrimiento hacia la derecha. Los gobiernos que se dicen de izquierda, pues acaban gobernando como de centro izquierda; los que se dicen de centro, pues acaban gobernando como de centro derecha o de derecha en el mejor de los casos, y es en ese espectro político donde se encuentra ubicado Marcelo Ebrard desde hace mucho tiempo. Por eso es el candidato predilecto de la prensa corporativa de entre las corcholatas que están hoy, y es el que más impulsan, ¿no? Precisamente porque lo ven como uno de los suyos. Entonces, me parece que este asunto de su plan, pues es una reedición de cuando quisieron traer a la estrategia de Rudolf Giuliani al gobierno de la Ciudad de México acá a inicios de los 2000, y que 2001. Uh-huh. realmente pues traen un rollo eh, pues me parece muy tonto, muy absurdo creer que con tecnología, que con inteligencia artificial se va a resolver el problema de la inseguridad en México, que como ya lo estamos viendo con el tema de Chilpancingo, pues está enraizado en una realidad estructural, económica, social, pero también política, que yo creo que es una de las claves, y que no lo vas a resolver con inteligencia artificial ni con sistemas de detección de rostros faciales, cosas de este tipo, cuando los ministerios públicos son un desastre. Un agente del Ministerio Público tiene más de 100 casos para investigar. Entonces, ¿cómo vas a resolver ese tema con este tipo de prácticas que me recuerdan mucho pues a las campañas del Partido Verde?
que no ofrecían nada, ninguna alternativa real ni sostenible, pero pues que pueden engañar por ahí a un par de ingenuos, ¿no? Y esa es la parte de Marcelo que a mí me parece pues peligrosa, cómo engaña con este tipo de cosas que él sabe de antemano que no van a funcionar, pero pues que son estrategias de campaña para tratar de convencer a algún incauto que, fascinado por la tecnología y por la inteligencia artificial y estas cosas, pues crea que eso puede ser una opción viable para gobernar un país, ¿no? Me recuerda también un poco las campañas de Ricardo Anaya, diciendo que le iba a dar unas apps y unas tablets a los campesinos para que pudieran cosechar más, ¿no? O sea, cosas completamente absurdas, disparatadas, que te habla de pues, la realidad o la desconexión tan grande de la realidad que tiene Marcelo desde la élite política con el México de abajo, ¿no? Y quizá por eso no lo estamos viendo hacer tanto campaña en tierra. Yo no he visto muchos meetings de Marcelo a ras de tierra. Sí hay algunos fotos de comiendo con la señora de las gorditas y cosas de este tipo, pero no lo he visto haciendo una campaña a ras de tierra, y luego con este tipo de eventos pues genera mucho más dudas que certezas, creo yo. Gracias, Manuel. Pues hay algo que yo ya le pregunté ahorita a Alejandro y que a lo mejor voy a volver a insistir en esta parte de la estrategia de seguridad y bueno, y la estrategia, más bien de la estrategia que dice López Obrador que se está utilizando ahorita por parte de la oposición, de esta violencia que se está incrementando. Y vimos también el día de ayer lo que ocurrió, hace rato no mencionamos lo de Jalisco, ¿no? Esta mañana el gobernador está dando una conferencia de prensa y dice, dejaron hasta ahora preliminarmente un saldo de 6 fallecidos y 12 personas heridas en este acto de terror brutal, ¿no? Recordemos que el día de ayer pues hubo un ataque en Tlajomulco y bueno, eso es parte de los saldos que está viendo o que está dando el gobernador esta mañana, ¿no? El saldo preliminar tras el ataque a funcionarios de la Fiscalía y policías es de 12 personas heridas y 6 fallecidas, indicó esta mañana Alfaro, ¿no? Entonces, bueno, el presidente, decía hace ratito y te preguntaba a ti, Ale, pues ha dicho que esta va a ser la estrategia que se va a utilizar ahora por parte de la oposición, pero esto es así, ¿tú cómo, o es parte de este proceso que ya también hacía muy bien referencia ahorita Manuel, ¿no? De que llevamos décadas gestando esto que se está gestando esto, y bueno, y esto que estamos viviendo ahora también en Jalisco, pues es parte de esto. Fíjate que yo recuerde, digo, desde mis tiempos mozos de reportero, la verdad es que la violencia siempre ha sido un instrumento, o sea, históricamente ha sido un instrumento, sobre todo de la derecha o sobre todo su momento del PRI, para generar un caos, ¿no? En un año electoral. O sea, lo vimos en 2018, lo vimos en 2015, lo vimos en 2012, lo vimos en 2009, en 2006, o sea, y si nos vamos para atrás, siempre lo hemos visto en todos estos años que son, sobre todo los años preelectorales, ¿no? La violencia siempre va a ser ese elemento con el que la derecha o el propio PRI, el PRIAN, pueden como desatar, ¿no? Esa desestabilidad, inestabilidad, que es lo que se busca para que en un periodo electoral pues puedan el elector decir, bueno, no, quien me ofrece mayor seguridad es por el que voy a votar. Por eso yo les decía hace rato que la derecha siempre toma estos discursos de la seguridad, y por eso Marcelo me parece que pues, también le está hablando más a la derecha que al morenista. O sea, eso es real, es decir, una parte de lo que dice López Obrador tiene razón, ¿no? O sea, viene gestándose, digamos, o sea, históricamente eso siempre es utilizable y no es descartable que en este preaño electoral se vaya a utilizar la violencia, por supuesto, ¿no? Pero también creo que otra parte que no es, o que no la menciona el presidente y que lo dice Manuel, es esto, o sea, que también se va gestionando, esto ha ido creciendo por décadas, ¿no? Es decir, si ahorita volteamos y vemos que atacan a unos policías con una mina explosiva en Tlajomulco, pues claro que no nos sorprende, o por lo menos a la gente común y corriente, a la gente de a pie no le sorprende, pues porque el cártel Jalisco pues, suele bloquear la ciudad. Entonces, que aviente una mina a un auto, pues es algo que pareciera que es normal. Obviamente no es normal, ¿no? Pero desgraciadamente se ha normalizado
toda esa violencia. Yo creo que el país sí tiene sus hoyos negros, ¿no? Que han estado prácticamente todo el sexenio ahí y que, bueno, pues iban a explotar tarde o temprano, ¿no? Lo de Chiapas no es que haya explotado en estos meses, lo de Chiapas lleva prácticamente desde el principio del sexenio, pero se ha ido como incubando, ¿no? O sea, Guanajuato desde que empezamos el sexenio es un desastre, Jalisco desde que empezamos el sexenio es el número 1 en desapariciones y en feminicidios, desde que empezó también el sexenio, el norte, la parte de Sonora, el sur y el norte de Sinaloa, está súper complicado, ¿no? Es muy difícil andar, o sea, es decir, esas zonas ya existían, ¿no? Entonces, entre que sí puede haber una estrategia, por supuesto, de la derecha para activar estos hoyos negros o estos agujeros de violencia, pero también es una violencia ya existente, ¿no? Entonces, no podríamos adjudicarle todo, pero se va a ir dando, se va a ir dando. O sea, yo creo que se va notando cuando sí es una estrategia en contra. Yo me acuerdo cuando, fue la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y recién ganó Cuauhtémoc Cárdenas y los secuestros que veníamos sufriendo los chilangos se doblaron, ¿no? O sea, por fortuna se fue controlando, ¿no? Después de varios errores que cometió Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero claro que la derecha los priistas pues han hecho esto de soltar la violencia, ¿no? Entonces, creo que, solo para resumir, creo que tiene razón el presidente en una parte, pero no en otra, ¿no? Y habrá que esperar, pues todos estos, pues ahora sí que bombitas que hay en el país y que van a empezar a explotar más por este año preelectoral, por supuesto. Y sí, esperemos que esas bombitas no se vuelvan en bombotas, querido Alejandro, pero todo Ojalá puede, que no. sí, sí, ojalá que no, todo puede pasar. Manuel, si tú quieres cerrar también con este tema y pasar también al otro, esta confrontación que está habiendo entre Alfaro y Dante Delgado, que bueno, también veíamos ayer a Dante Delgado diciendo pues que si hay alguien que pues, se va a postular, aunque hay otros candidatos, pues es él a la presidencia. Entonces, si podemos también avanzar con este otro tema, Manuel. Sí, está re buena la grilla en Movimiento Ciudadano porque parece que no, pero eso podría mover muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hipotético salto de Marcelo hacia Movimiento Ciudadano, pues cada vez se ve más lejano con esta fractura que hay dentro de Movimiento Ciudadano, porque pues al parecer van a ir pues divididos. O sea, recordemos que hoy Movimiento Ciudadano pues tiene peso en dos estados grandes, ¿no? Jalisco y Nuevo León, pero pues todo el grupo de Jalisco con Enrique Alfaro y el pleito frontal con Dante Delgado, pues parece que pues Movimiento Ciudadano va a ir no tan fuerte en Jalisco, ¿no? Entonces, en caso de un proyecto de unidad, pues, entonces a mí me parece que el hecho de que Dante Delgado se haya autodestapado, pues tiene que ver con marcar el territorio. O sea, delinear muy bien los límites de que el partido Movimiento Ciudadano es mío, ¿no? El único que no mencionó fue precisamente a Enrique Alfaro, que ya lo hizo completamente a un lado, mencionó a Colosio Jr., mencionó a Samuel García, obviamente, mencionó a Patricia Mercado, como algunos de los presidenciables de Movimiento Ciudadano, y obviamente él, aunque él también dijo que él preferiría darle la estafeta a los jóvenes, ¿no? Es simplemente una maniobra para delimitar el territorio, decir, a ver, el partido es mío, a pesar de que podamos haber ido en alianza para tu gubernatura de Jalisco, pero aquí el que tiene el sartén por el mango soy yo, y yo lo veo más como una medida de ese tipo que también pues habla de las dinámicas y de las diferentes visiones que hay dentro del partido, ¿no? Dentro del Movimiento Ciudadano, precisamente porque Alfaro en un principio, pues acuérdense que hasta estuvo en esta, ¿cómo se llamaba la organización esta de gobernadores? La Federación de Gobernadores Anti-AMLO, no me acuerdo cómo Sí, se llamaba. Tratando ahí de posicionarse como un candidato de unidad de la derecha,
se desfondó completamente su proyecto por la ambición y la manera tan apresurada con la que quiso figurar ahí en la palestra, al mismo tiempo que hubo varios problemas dentro del estado de Jalisco, problemas graves de violencia, que acabaron hundiendo sus posibilidades de ser presidenciable. Incluso estaba viendo que el mismo Alfaro decía que prácticamente se va a retirar de la política saliendo del cargo en la gubernatura, precisamente por lo cerrado que ve el panorama de continuar su trayectoria política, ¿no? Entonces, me parece que esta... eh, no sé cómo va, todavía sigue siendo un misterio. Por ahí estaba viendo también algunos tweets de Felipe Calderón diciendo que si Movimiento Ciudadano se suma, podría ser un gran bien, pero que si no se suma, podría ser un gran daño, ¿no? Y yo creo que algo de razón tiene este asqueroso personaje en este sentido, porque para los intereses de la derecha, pues sí, le podría hacer un gran daño al Movimiento Ciudadano porque podría dividir el voto de la derecha, ¿no? Entonces, si van en un proyecto de unidad, pues a lo mejor podrían sumar ahí algunos cuadros que tienen en lugares como Nuevo León y en menor medida Jalisco u otras regiones, y poder pues, sumar ahí unos pesos a la alianza opositora, que por más que han tratado de inflar el globo de Xóchitl Gálvez, pues es que es de risa, ¿no? Una candidatura presidencial no se puede construir en 15 días. Hasta hace 2 meses Xóchitl Gálvez ni figuraba entre los principales perfiles de la oposición en las encuestas y ahora pues la quieren ahí meter con una gran campaña mediática, pero pues al mismo tiempo tú ves algunos análisis como el del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford que te dicen pues de cómo ha perdido credibilidad la gran prensa corporativa en México, y eso también te explica por qué estas campañas a las que estaban acostumbrados a operar pues ya no les funcionan igual que en los 2000 o en los 90, pero muchos de estos dirigentes ya muy longevos pues se quedaron como en esa lógica, en esa manera de funcionar y no se han dado cuenta que ahorita pues la situación funciona diferente, ¿no? Entonces sí me parece que es interesante la grilla interna dentro de Movimiento Ciudadano porque eso puede marcar un poco lo que ocurra rumbo al 2024, pero el hecho de que vayan también divididos también le resta posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que a Movimiento Ciudadano lo que le va a convenir es ir por su cuenta, dejar que el PRIAN se desfonde y tratar de levantarse a partir de ahí. Yo creo que esa es la estrategia que va a seguir Dante Delgado, y obviamente pues eso le va a pegar al bloque aliancista PRI-PAN-PRD, que pues ya dijeron que van juntos, no ha habido mucha resistencia, entonces pues parece que así se va a pintar y eso pues le allana más el camino pues a la corcholata que quede como abanderado de la 4T, ¿no? Yo sí creo que, si bien es cierto, las elecciones no son un día de campo, ninguna elección, va a haber presiones extranjeras, cosas de este tipo, pero creo que sí se le está allanando mucho el camino a la sucesión presidencial, a Morena y a la 4T para que se mantengan otro sexenio más. Gracias, Manuel. ¿Cuál sería desde tu visión, Alejandro, este pleito? ¿Cuál es el origen de este pleito entre Dante y Alfaro? Solamente es, bueno, solamente es, implica mucho, ¿verdad? Ser pero ellos saben también de las pocas posibilidades, desde mi lectura, que pudieran tener para llegar a ser presidentes de este país, pero ¿qué sería lo que está de fondo en este pleito entre ambos? Mira, yo pensé al principio que era un pleito fingido, porque los de Movimiento Ciudadano son buenos para fingir pleitos, ¿no? O sea, hacen todo un escenario en donde él es mi enemigo y al final terminan siendo hasta socios, ¿no? Pero no, preguntando con gente que ahora está ahí medio asesorando a gente como Clemente Castañeda, ¿no? Ya no están los mismos, ya ahí como que hubo una ruptura, ¿no? Las empresas consentidas de Alfaro, pues ahora son ya más consentidas de Dante, ¿no? O sea, al final también todo mundo ha estado tomando parte, o sea, agarrando como bando, y hoy pues sí, en efecto, sí hay dos bandos, el de Alfaro y el de Dante. El problema, yo digo, es más profundo, ¿no? Pero yo te lo podría resumir en su machismo, ¿no? En su masculinidad, en este rollo de poder, ¿no?
pero bueno, ¿qué es lo que ya, digamos, en una capa ya muy arriba y la que todos se pueden ver? Es Alfaro quiere imponer a Castañeda, Clemente Castañeda, como el gobernador, para candidato a gobernador del Movimiento Ciudadano de Jalisco, y Dante Delgado quiere a Lemus, ¿no? Un Lemus viene de la Coparmex, no es tanto de Movimiento Ciudadano, y como es Dante Delgado, pues pragmático, ¿no? Y astuto, como dicen que es el diablo, pues dice, no, pues vámonos con Lemus, porque si no, no vamos a tener Movimiento Ciudadano. Pero la gente ahí lo que dice es que Dante Delgado también, por otro lado, ha hecho ahí como medios pactos con López Obrador, ¿no? Y ellos sí mejor se quieren ir por eso no se quieren ir como con esa no sumarse a la candidatura, sacar un candidato que podría ser Dante Delgado, ¿no? Pero, y por el otro lado, Alfaro, pues no, él quiere ir en la alianza, ¿no? Hasta Alfaro dio un anuncio en donde dijo que se retiraba de la política, bla, bla, bla. Ese anuncio lo ha hecho toda su vida. Cuando se salió del PRI, dijo lo mismo. Cuando se salió del PRD, dijo lo mismo. O sea, siempre hace para presionar. Desgraciadamente no le funcionó ahorita, hasta ahorita no le está funcionando. Y le va a funcionar a Alfaro si es que logra imponer al candidato de Clemente. Si no, entonces Alfaro perdió la guerra, porque ayer cuando Dante Delgado, bueno, 2 días antes, Dante Delgado fue a una reunión de este México lectivo, ¿no? Que es una organización evidentemente de Movimiento Ciudadano, donde llegó pues una gran parte de la oposición. Presentaron un video de Xóchitl y todo el mundo le preguntó a Dante, bueno, ¿qué onda con Xóchitl? Él dijo, no, no, vamos a esperar. Y ayer es cuando dice, no, no, pues ya tenemos nuestros propios candidatos. Es decir, no cayó en el chantaje de Alfaro. Hasta ahorita la guerra la va ganando Dante Delgado. Es el que va poniendo el ritmo, ¿no? Él está diciendo, nosotros tenemos a nuestros propios candidatos, si no, sería yo, ¿no? Es decir, le sigue poniendo un alto a la alianza. Eso le podría ayudar a Morena, ¿no? A López Obrador. Por eso es que la gente que está ahorita con Alfaro y con Clemente Castañeda medio leen, tienen una lectura de que Dante pudo haber llegado a un acuerdo con López Obrador, ¿no? Y que por eso mismo, bueno, Dante medio se aferra, ¿no? A su postura de irse solos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos. Yo creo que el final de esta guerra entre Alfaro y Dante va a ser quién es el que va a imponer el candidato a la gubernatura en Jalisco, ¿no? Más allá de lo de la alianza presidencial, de un candidato presidencial o no, donde se va a saber quién ganó hasta este resultado. No lo sabemos, van a pasar todavía muchos meses para saber quién va a ganar, pero yo creo que ahí se va a ver. Puede ser que Dante o sea, pueda doblar a Alfaro y termine siendo Lemus, porque además Lemus es el único candidato para Movimiento Ciudadano en Jalisco que podría conservar el Estado. Todos los demás candidatos, y más el que propone Alfaro, no dan, y ganaría Morena. Y ahí hay otro factor que se preguntan, bueno, a López Obrador le interesa Morena, que Morena gane Jalisco, y hasta el momento pareciera que no le interesa. Entonces, bueno, parece que es un pleito hasta ahorita nada más de Alfaro y de Dante, pero pues puede ser que a ese pleito también se sume el gobierno federal, bueno, López Obrador, si es que en un momento dice, ah, no, sí me interesa Jalisco, ¿no? ¿Tú sabes si hay alguien de Morena que esté pintando para Jalisco? Está el de siempre, ¿no? El farmacéutico que pues le fue mal, ¿no? Que estaba Pero en ya el está muy quemado, gobierno ¿no? y que ya está así, ya está muy, muy quemado. Y fíjate que están levantando a una figura que se llama Mariana Fernández. Ella fue priista muy, muy cercana a Aristóteles Sandoval, y ella ya está en Morena. La están levantando y sí, sí, sí. Y en las encuestas, Mariana es de las que tiene más, o sea, tiene más carisma Más que el posibilidades. otro, más posibilidades que el farmacéutico, ¿no? No, o sea, Morena es un desastre en Jalisco, un desastre. Han votado todo con Movimiento Ciudadano. Es muy cuestionable todo lo que ha pasado en Morena, Jalisco, ¿no? O sea, pareciera que son un brazo más de Movimiento Ciudadano, ¿no? Por desgracia.
Pues ahí es clave Jalisco, como tú dices, en esta confrontación. A mí me llama mucho la atención cómo lo manejas, Alejandro. Interesante esta parte de machismo, masculinidad, Sí, lucha por el poder, y que también se teje a lo que decía ahorita también Manuel, ¿no? Marcar el territorio, ¿no? Todas ujú, estas expresiones que ustedes están diciendo, verlo así, me claro. parece también interesante. Y bueno, Sí, nada más agregarte algo. Mira, sí, de hecho, adelante. yo creo que a Porfirio Muñoz Ledo, Ujú, yo creo que eso fue su gran error de Porfirio Muñoz Ledo. Su masculinidad no pudo, siempre ujú, quiso el reconocimiento, siempre quiso ser el protagónico, ¿no? Y de la masculinidad viene el ego, de la masculinidad viene el narcisismo, o sea, el origen es la masculinidad, ¿no? Y ujú, yo creo que eso fue lo que le pasó al gran Porfirio, ¿no? Y bueno, pues por eso también tiene muchos problemas o señalamientos de abuso, ¿no? Porque pues ese fue el gran problema de Porfirio, ¿no? Y que nadie de una u otra manera aquí en todos los obituarios que yo leía, en todos los mensajes que leía Porfirio, nadie habló de esto, de cómo esta masculinidad forja a este tipo de personajes, ¿no? Y que terminan siendo, pues al final, está bien, aplaudidos, ¿no? Yo creo que finalmente lo que tuvo Porfirio, lo que hizo Porfirio en la democracia, pues claro que es muy grande, pero también la otra parte, ¿no? Y no hay que olvidarla. Todos somos de grises, todos somos de claroscuros. A mí los obituarios no me gustan porque siempre señalan como las grandes virtudes del las personaje, hazañas de los las personajes. hazañas de los personajes. No, a mí me gustan los obituarios de los argentinos, que cuando se muere alguien sale y dice se murió el hijo de la gran puta. Y dices, qué bueno, cabrón, qué bueno que se murió alguien así, ¿no? No es el caso de Porfirio, por supuesto. Yo creo que cuando sea Salinas podré yo decir eso. Ah, qué bueno que se murió, ¿no? Pero no, con Porfirio es otra cosa. Pero bueno, yo creo que sí, siempre hay que mostrar los claroscuros de los personajes, ¿no? Pero sí también fue Pero bueno, una muy fría despedida, ¿no? O sea, realmente no. sí, 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 Sí. sí, O, sí. o sea, pasó ahí medio, pues yo diría hasta un poco desapercibido, o sea, realmente por lo que fue la recta final de su trayectoria política, con este choque contra López Obrador, Contra López pero Obrador. que, como bien lo mencioné, pues es un personaje de claroscuros que también se llevó ahí un historial ahí de abusos y demás. Yo conozco algunas historias ahí cercanas y pues creo que sí, es un ejemplo de cómo la gente que está completamente metida en la disputa por el poder o que su único objetivo es buscar el poder, pues acaba pues ahí pasando un poco desapercibido. Me recuerdo un poco la historia de Manuel Camacho Solís, que también su despedida, ¿No? cuando murió fue un Sí, poco intrascendente, ¿no? Después de que fueron Intrascendente. personajes políticos muy, muy dominantes y importante. fuertes en su momento. Así es. Ujú. Pues tenemos que ir cerrando y solamente Sí. hacerle una pregunta a cada uno, a Manuel, esta parte de México electivo, ya tú, Alejandro, avanzabas en eso, y Alejandro, si realmente Xóchitl se desinfla. Pero bueno, entonces, Manuel, esta primera Empiezo yo sobre... porque ya me tengo que ir, ya que Ah, te ok, deje, Manuel, perdóname. perfecto. No, Xóchitl se no, yo desinfla. creo, sí, no, sí, sí, Xochitl se va a desinflar por sí sola, es muy contradictoria, o sea, es un personaje que no tiene, que tiene las grietas muy, muy grandes, ¿no? Yo creo que ha sido un error del presidente inflarla él mismo, ¿no? Y una gran ala de Morena haber inflado a Xochitl. A lo mejor ese era el plan de inflarla para que se quede ella, porque la verdad es que es muy, muy frágil derrumbar a Xochitl, ¿no? Yo creo que no va a dar, está apelando a dos temas que en la oposición y bueno, también en Morena no le entienden, que es pues ahora sí que el indigenismo y el género, ¿no? Dos temas muy, muy complicados para este país que tienen problemas muy severos o sea, estructurales sobre el indigenismo y sobre el género y que no se entienden, ¿no? Entonces va a ser, yo creo que lo que va a traer la campaña de Xochitl es que quizá esos temas se puedan debatir y se pueda llegar a algo, ¿no? O sea, temas que de verdad a los mexicanos no se nos da, no los hablamos, ya sea por nuestro racismo, ya sea por nuestro machismo, ya sea por nuestros privilegios, no los vemos, ¿no? Y creo que se van a hacer muy buenos temas, ¿no? Tocar esos dos, pero es lo único que va a traer, bueno, la candidatura de Xochitl. Todo lo demás es seguro, yo estoy convencido que va a ganar Morena sin mayor problema, ¿no? Y bueno, pues me tengo que ir, perdón, tengo que ir a otra Sí, reunión, pero sí. bueno,
Un Ya abrazo. estamos cerrando, nada Sí, más. Un abrazo, querido Alejandro, y pues coincidimos contigo aquí. La discusión entre Xóchitl y la parte de, no es el movimiento indígena, no es la lucha de los pueblos originarios, sino es el indigenismo, como tú acabas de decir, y que me parece que eso es algo que hay que abundar así es. más sobre ello. Pero bueno, gracias, Ale, te mandamos un fuerte abrazo Mm, y nada más cerramos ya con nuestro querido Manuel venga, sobre esto, cuídense. México Colectivo. Lindo día, Alejandro. Sí, pues yo también creo o sea, la candidatura de Xochitl realmente, o la construcción de esta candidatura, pues se debe a un movimiento desesperado de la derecha, de que pues no tenían de dónde echar mano, y pues sacan ahí a un perfil sacado de la manga, que le podría comprometer o podría meter ahí en algunos predicamentos retóricos y narrativos a la 4T, como lo mencionaba Alejandro, con dos temas como el indigenismo, el feminismo y demás, y eso es a lo que le están apostando porque no tienen para más. Entonces, realmente creo que pues es una candidatura muy endeble. El mismo personaje Xochitl no te da para mucho. O sea, realmente no hay una visión profunda de país. Tampoco es un personaje que entusiasme demasiado. Entonces, pues ahí la han estado tratando de inflar en los medios corporativos, pero pues yo incluso hasta tengo dudas de si pueda ganar la candidatura del PRIAN. Yo desde un inicio no he descartado del todo a Santiago Krill y su dramatismo telenovelesco, ya ahora que está impulsando esta nueva forma de expresarse, que también se ve bastante impostada, pero creo que no se puede construir un candidato de la nada. Muchos decían, bueno, a Peña Nieto lo construyeron. Sí, pero lo construyeron durante 6 años en la gubernatura del Estado de México y lo fueron ahí promoviendo poco a poco. A Xochitl Gálvez, pues les digo, hace 2 o 3 meses, pues no figuraba ni entre los punteros del bloque opositor, y ahora pues ya fue la elegida de los oligarcas para tratar ahí de disputarle ciertas narrativas a la 4T, y me parece que todavía está muy endeble. Yo no sé si López Obrador está señalando continuamente a Xochitl un poco porque es el escenario que está buscando, o por nada más tratar ahí de meter grilla y tratar de dividir opiniones dentro de la derecha y demás. Yo hasta lo noto en un tono un poco burlón, o sea, porque yo realmente creo que ni en el peor de los escenarios que se hubiera podido plantear Morena, pues, o en el mejor de los escenarios, para la sucesión presidencial, pues estaría el escenario actual con el bloque opositor completamente fragmentado, dividido, pulverizado, y creo que si llega Claudia Sheinbaum, que es la que se perfila como todavía la candidata más fuerte de entre las corcholatas, pues este proceso que fue empujado por Marcelo, pues va también a reducir mucho el riesgo de una fractura interna dentro de Morena. O sea, lo pulverizado que está la oposición no hace atractivo para nadie, pues romper para irse con el bando perdedor, o que lleva las de perder, sino te conviene más quedarte pues del lado que pinta que va a ganar. Entonces, creo que pues se perfila una elección. No va a ser un día de campo, como les digo, porque también si queda Claudia, me parece muy mal la candidata, o sea, a la hora de hacer campaña y demás, y lo estamos viendo, cómo realmente, pues ahí cuando se quiere echar sus chascarrillos en los meetings y demás, no convence, no emociona, pero pues es la más cercana al proyecto de la continuidad, y es lo que todavía la mantiene ahí arriba en algunas encuestas que han salido últimamente, ¿no? Pero pues sí, me parece que no va a ser un día de campo la elección, pero que sí se le están facilitando mucho las cosas a López Obrador. Digo que no va a ser un día de campo porque también acuérdense que hay influencias extranjeras en estos asuntos que todavía no se han manifestado del todo en el terreno político electoral, pero que conforme se acerque la sucesión, pues se va a empezar a calentar los golpes desde fuera, ¿no? Desde el Financial Times, desde el Wall Street Journal, desde los epicentros del capitalismo financiero global, y eso pues va a meter ruido sin lugar a dudas. Pero, digamos, estructuralmente, pues yo no veo cómo le vayan a ganar a López Obrador una elección presidencial con 22 gubernaturas en el bolsillo. Pues como tú dices, no va a ser un día de campo, Manuel, y esto que señalas también es importantísimo de que va a haber una
pues participación, una influencia extranjera y que no sabemos también cómo se va a manifestar, ¿no? Tú estás hablando, me parece muy, muy interesante e importante a nivel de prensa, pero también podríamos tener otras manifestaciones. Recordemos que ellos están disputando el poder, quieren regresar al poder y bueno, pues también esa es parte de lo que tratamos de entender que dice el presidente, pues hay una estrategia, ¿no? Y en esa estrategia, pues hasta la violencia se podría utilizar. Digo, ya venimos con un historial de violencia pues muy intensa desde varios décadas atrás y varios sexenios de atrás, pero bueno, también todo es posible en este escenario que estamos Pero ni siquiera viviendo. necesitas alentar mucho la violencia, la violencia ya está ahí, nada más Claro, necesitas inflarla mediáticamente, ¿no? así Entonces es. es ahí a lo que le van a apostar, porque cuando este país ha estado inmerso en la violencia durante décadas, pero pues acuérdense del pacto este de la prensa corporativa para no reportar homicidios y demás, pues cuando les conviene se callan y cuando no les conviene pues lo maximizan todo, ¿no? Y es así como funciona, pero sí el principal brazo de operación de estos grupos pues es el mediático, pues, son sus empresas a final de cuentas, ¿no? Así es, Manuel. Pues muchísimas gracias, Emanuel. Estamos encontrándonos la próxima semana y te mandamos un fuerte abrazo. Ya está por llegar, Ernesto nos acaba de decir esto ya unos minutos, pero ya no alcanzó a entrar a la mesa, así es que también les manda un fuerte abrazo, Manuel, y todo nuestro agradecimiento. Linda Ah, tarde. bueno, yo también muchas gracias y ya no me dio tiempo de saludar a Ernesto porque yo me estaba guardando los comentarios para ver si todavía alcanzábamos, pero creo que sí tuvo una postura muy, muy digna y muy frontal contra el presidente y pues a él le mando un abrazo y una felicitación por la manera en que expuso el tema y que creo que fue muy adecuado la manera en que le respondió a sus señalamientos. Pero bueno, un abrazo para Muchísimas todos. gracias. Un abrazo. Lindo día. Gracias.